La batalla por el video generado por inteligencia artificial. Canva se renueva mientras que Adobe es demandado por el gobierno de Estados Unidos. Elon Musk trata de ganarse de nuevo el corazón de los anunciantes. Los adultos amamos los juguetes. ¿Qué implica todo el asunto de Scarlett Johansson y OpenAI? ¿Qué es el defluencing? ¿Y qué lecciones de marketing nos llevamos después de las elecciones? Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. con Armando Ruiz. Después de una larga ausencia, te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes seguir en Twitter, en Threads, en Instagram, en TikTok, en YouTube como @Armando_MKT. Y después de una ausencia prolongada que se extendió todo el mes de junio debido a cuestiones profesionales, una posible mudanza, todo ese rollo, pues la verdad es que no me daba tiempo ni de hacer el newsletter ni de hacer el podcast y ya me lo llegaron a comentar ahí en redes sociales, entonces ya lo estoy retomando tanto los videos en TikTok como el newsletter, que lo puedes encontrar siguiéndome en LinkedIn como Armando Ruiz. Ahí puedes hallarme perfectamente y también en los enlaces que vienen aquí en el episodio del podcast, ya sea que lo estés escuchando en Spotify o en Apple Podcast o que lo estés viendo en YouTube. Bueno, ahí lo vas a poder encontrar. También una pequeña anotación. Voy a subir el episodio completo de este podcast, pero en caso de que te guste algún tema en particular, también en los días posteriores iré subiendo los temas sueltos de manera individual para que los puedas tener ahí guardados, que te sirvan para consulta, para revisión, ¿vale? Ahora, sin más avisos parroquiales por el momento, vamos a los temas. Focus. El tema de la semana. Ya comenzó la guerra de los videos generados por inteligencia artificial, particularmente entre Sora, Dream Machine y Gentris Alpha. Y es que no terminamos de acostumbrarnos a las imágenes generadas por inteligencia artificial, que cada vez son más realistas, pero aún tienen ese detalle de Uncanny Valley cuando ya tenemos las aplicaciones de video. Lo mejor de todo es que algunas de estas son de libre acceso. Y es que recordemos, si tú has seguido el podcast en los últimos 2 o 3 años, que tanto Meta como Google prometieron sus propios desarrollos de video basado en prompts de texto. En aquel entonces, cuando lo anunciaron, digamos, la mayor referencia que tenemos de imágenes generadas por IA era DALL-E, que era imperfecto. De hecho, hoy en día ya ha cambiado mucho, pero en aquel entonces eran pues prácticamente plastas de bits. Recordemos que tanto en audio como en video, estas plataformas lo que hacen es acomodar los píxeles de acuerdo a lo que le están pidiendo. Si yo pido un Pikachu, van a revisar las imágenes que tienen con las que fueron entrenados sobre Pikachu y dicen, bueno, es una cantidad de píxeles blancos con algunos detalles en café, con 2 bolitas en el centro. Entonces no es que conceptualicen a Pikachu como un personaje, como un concepto particular, simplemente ven cuál es el acomodo de bits para generarte este personaje. Bueno, en aquel entonces, en 2022 y 2023, Meta y Google anunciaron estas herramientas para generar video y no hemos vuelto a saber de ellas. Hace un par de ediciones del podcast te contaba sobre Sora. Sora es la apuesta de OpenAI, la creadora de DALL-E, de Midjourney, de ChatGPT. De DALL-E y de ChatGPT, para entrar de lleno a la generación de video a través de prompts de texto. Es decir, tú escribes lo que quieres y te generan un video ahí. Y aunque tenían muchos detalles que hacía que el resultado no fuera perfecto, la verdad, el nivel de realismo que alcanzaron era sorprendente, al grado de que revivió la discusión. Veníamos de la huelga tanto de escritores como de actores en Hollywood sobre el contenido audiovisual generado por inteligencia artificial, qué tanto se permitiría y qué tanto nosotros notaríamos la diferencia. Bueno, no pasaron ni 3 meses desde el lanzamiento de Sora cuando surgieron nuevos competidores
competidores, lo cual puede ser positivo porque ya no estamos hablando de un monopolio y estamos hablando de competencia. El primero de esos competidores es Dream Machine. Es la apuesta de la empresa Luma. De hecho, si estás viendo esto en YouTube, vas a poder notar aquí al lado mío algunos ejemplos de los videos generados con Dream Machine, que también crea videos a partir de prompts, y los resultados son sorprendentes porque te puede generar videos fotorrealistas que ya no parecen ilustraciones, que no parecen plasticosos, y también te puede crear animaciones al estilo de Pixar, es decir, estos personajes pues fluidos de alguna manera. Y de hecho, Luma en la semana de lanzamiento de Dream Machine inundó las redes sociales con ejemplos de estos videos, y lo mejor es que lo hizo de libre acceso, así que invitaba a los usuarios a usarlo. También, entre más usuarios lo usen, más se va entrenando esta inteligencia artificial, ¿no? A esto sumemos a otro competidor que es Gen 3 Alpha de la empresa Runway, que también logra rostros humanos hiperrealistas, sin ese efecto que te decía de ilustración, con una gran precisión. Quizá podemos darnos cuenta que decía porque es demasiado perfecto. No tienen demasiadas imperfecciones. Sí, pueden tener arrugas, todo eso, pero hay ciertos elementos como por ejemplo los parpadeos que no se notan tan natural, ¿no? Y también ha logrado experimentos interesantes, por ejemplo, animando animales, incluso los han puesto en tamaños pequeños, es decir, tamaños en los que no puedes encontrar, por ejemplo, un león o un oso, y así pues revisar qué tan realista puede ser el efecto. Ahora, ojo, si bien todas estas herramientas tienen fallos comunes al generar estos videos, por ejemplo, el clásico dedos de más, te ponen 6 dedos, la arquitectura luego la ponen poco funcional, de repente tú ves unas escaleras que llevan a la nada, simplemente porque ellos no entienden la inteligencia artificial cuál es la función de las escaleras. Simplemente ve que en los videos aparecen escaleras y copia el acomodo de bits de ese. De repente hay problemas de perspectiva. Ya lo vimos con Sora, por ejemplo, que de repente va caminando alguien junto a un edificio y de repente el edificio se ve más grande en proporción a la persona. O lo llegué a ver ya en unos videos, en unos cortometrajes que hicieron, que hay falta de consistencia en el diseño de los personajes. Es decir, tú necesitas varias tomas para hacer, por ejemplo, una película, un cortometraje o un comercial. Entonces, tú puedes poner el mismo prompt para generar, en teoría, al mismo personaje en todos los videos y te van a salir resultados diferentes. En este caso, uno de los videos que vi era una especie de osito, diagonal perrito, azul, como tipo Soy el de Monster Inc. En todas las tomas lo generaron con el mismo prompt. En todas las tomas sale distinto. Parece que estamos viendo 4 o 5 versiones diferentes del mismo personaje. Y a pesar de todos estos impedimentos, limitaciones, pues esto no ha a la vez limitado su uso. Por ejemplo, en semanas recientes se anunció que Annecy, el festival de animación más importante del mundo, admitió 5 piezas realizadas con Sora. Ellos mencionan que pues la condición que habían puesto es que la herramienta se prestara al storytelling, aunque ya muchos animadores llegaron a poner el grito en el cielo. Y hace unos días publiqué tanto en Reels como en TikTok que Toys R Us se convirtió en la primera marca grande en lanzar un comercial enteramente con Sora. Y ahí trae algunos de los fallos que te comentaba hace unos segundos, ¿no? El más común es te ponen la historia del fundador de la compañía, que es hijo de un vendedor de bicicletas. Entonces ponen a un chico blanco, casi tirándole a pelirrojo, con una camisa de cuadros roja, con un overol. Y a veces los cuadros de la camisa no se ven igual, a veces sale con overol, a veces sin overol, a veces el overol nada más tiene un tirante, a veces tienen los 2 tirantes. La cara del niño llega a cambiar de una toma a otra, entonces es ahí donde podemos ver las limitaciones. Así que, por un lado, sí, ya hay marcas que lo están usando. De hecho, hace unos días Motorola también lo hizo en una combinación muy fashion. Eran modelos ahí con
ropas que traen la M de Motorola formada por la tela, ¿no? Así que el dilema ya no es si esta tecnología se va a usar y cuáles van a ser sus consecuencias, sino el papel que van a tener los seres humanos, es decir, los animadores, los responsables de agencias de marketing, los creativos, los editores, los guionistas, en todo este proceso que hoy en día dista de ser perfecto y sí requiere la mano humana para poder mejorar. Spotlight, temas para dar seguimiento. Canva se renueva y va por el trono de Adobe. Sí, todavía es un cliché que los diseñadores digan que Canva es una herramienta para los que no saben de diseño, ¿no? Que dicen, bueno, si tú no sabes o no tienes el talento, pues puedes usar perfectamente Canva. Esto es curioso si tomamos en cuenta que Melanie Perkins, que es la fundadora o una de las fundadoras principales de Canva, fue empleada de Adobe y cuando comenzó con esto buscaba crear una herramienta que no hiciera tan complicado el proceso de crear piezas gráficas. Bueno, a 11 años de su fundación, Canva mostró el mayor cambio en la historia de la aplicación y busca enamorar no solamente a creadores de contenido, por ejemplo, gente que ya lo usa para crear piezas para redes sociales, community managers, pymes, sino que también busca enamorar a empresas para que sea una herramienta de uso cotidiano y también busca llegar a usuarios de aplicaciones como PowerPoint, CapCut, Google Docs e incluso Photoshop. Y es que el mes pasado tuvimos el evento Canva Create. Este se realizó el 23 de mayo en el cual presentaron un montón de herramientas nuevas que hacen que Canva despegue y que ya no se vea solamente como una app para tenerla ahí como de chiste, sino que ya se considera una herramienta profesional. Por ejemplo, ya tiene una interfaz personalizable. Si tú tienes el plan Pro, vas a poder acomodar los proyectos y carpetas como tú quieras. Ya desde que puedes acomodar tus proyectos por carpetas, a mí ya me tienen ahí. También tiene una opción renovada para empresas. Ya tiene un plan Enterprise, incluyendo el que tú puedes asignar permisos por áreas, que por ejemplo algunos lo van a tener los del área de diseño, otros los del área de marketing, otros los de ventas, justamente para que cada quien tenga los materiales que requiere, o también los assets para las marcas, los logos, los colores, el manual de imagen, todo esto. También va a incluir un editor de videos que te va a permitir recortar los mejores momentos y armar clips para redes. Esto que ya vimos con herramientas como Opus, que la llegué a utilizar aquí, que jala los momentos clave y le pone subtítulos. Bueno, ya lo vas a poder hacer. Si tú tienes un videoblog en YouTube, tienes el archivo RAW, pues te detecta esto, te genera el subtitulaje y ya te lo tiene listo para que lo pongas en Reels o en TikTok. Tiene otra opción que se llama Magic Graph, que para su edición de fotos, en el que vas a poder seleccionar, mover y cambiar los elementos fácilmente. Incluso que ahora ya tengan capas y que puedas trabajar por capas muy parecido a lo que hace Photoshop, la verdad es que es un alivio enorme. Tiene otra opción llamada Magic Media, con el que se puede convertir texto a gráficos al estilo Midjourney, es decir, generación de imágenes con inteligencia artificial. También te va a dar la opción de aplicar el estilo de un diseño a otro documento con un solo clic. Es decir, si dices, oye, yo tengo esta paleta de colores, tengo este logo, este es mi posteo de Instagram, quiero que la misma paleta de colores vaya, por ejemplo, para mi diapositiva de PowerPoint, lo exporta y ya no tienes que generarlo desde cero, ya nada más tienes que enfocar en los detalles, ¿no? También vas a poder cambiar de tamaño y también vas a poder cambiar el diseño de un documento personalizado mediante su herramienta de Magic Switch, ¿vale? Es decir, puedes agarrar un PDF y puedes decir, bueno, quiero que esto ahora me lo edites para un catálogo de ventas. Quiero que ahora me lo edites para hoja membretada. Ok, te lo hago sin problema. También sacaron una herramienta llamada Magic Write para reescribir cualquier texto con tu estilo y voz. Es decir, si tú ya tienes un estilo de escritura y de repente quieres abordar un tema, por ejemplo, encontraste información sobre un cambio en la industria, dices, ok, reescribe este texto, pero con mi estilo, con la manera en que escribo,
con las muletillas que utilizo, con la pausa, con el número de caracteres o el tipo de texto que suelo utilizar. Bueno, Magic Write aprende de cómo escribes y te genera un texto personalizado. También ya tiene aplicaciones con inteligencia artificial para aumentar la resolución de fotos sin comprometer la calidad. ¿Cuántas veces nos ha tocado que o rescatamos fotos viejas que tomamos hace 10 años, 20 años con una cámara que no tiene la resolución necesaria, o te la mandan por WhatsApp y le reduce la calidad y necesitas con una resolución mucho más detallada? Bueno, ya te van a permitir con inteligencia artificial mejorar esta calidad, ¿vale? Sacaron también una nueva herramienta que se llama Supercharge Collaboration, supercargada, que te va a permitir acomodar, mover u ocultar los comentarios al editar un documento colaborativo. Que de repente, si estás colaborando con otros en la edición de un documento, te dejan ahí las anotaciones y dices, a lo mejor los comentarios me están tapando el área de trabajo, entonces vas a poder irlos moviendo para que no te interrumpan, ¿no? Incluye también integraciones AdTech, donde vas a poder exportar tus diseños de manera más sencilla tanto a Meta Ads y a Google Ads. Es decir, ya no de exportar y luego te metes a la plataforma y de repente das de alta la campaña, no, sino que va a reducir el número de pasos, lo cual lo hace todavía más conveniente. Anunciaron también una cosa llamada Bulk Create, es decir, como creación en bloque o en bola, que va a permitir crear y actualizar varios diseños a la vez con un Excel o un CSV. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cambias tu paleta gráfica, tu logotipo, tus colores institucionales y ya tienes un montón de piezas generadas que te podrían servir, por ejemplo, para redes sociales? Bueno, te lo cambia con esta nueva imagen, ¿no? También ya te va a incluir la opción de grabaciones, donde vas a poder agregar narraciones de audio a tus diapositivas o mientras estás grabando una videoconferencia, lo cual te va a permitir, por ejemplo, crear tus cursos online de manera más sencilla. Y por último, ya trae una edición sugerida al estilo Word en colaboraciones en tiempo real. Es decir, si dices, no, es que no, esta palabra basta, te va a poner ahí la anotación de fulanitos. Sugirió esta opción. Si ves, son un montón de cambios. Aquí te mencioné tan solo 14 de los que se presentaron ese día. Y es que el objetivo de Canva es ser el sustituto ideal para herramientas que actualmente están en manos de muchas empresas y suele ser muy caro tenerlas. Por ejemplo, InDesign, Midjourney, Keynote y Opus AI. Además de que hay otras como PowerPoint o Photoshop o CapCut, que bueno, entre que tienes que pagar las licencias de todo este software, la verdad es que sí te sale muy caro, sobre todo si eres un profesional independiente, ¿no? Al centralizar todo en una sola herramienta, lo que Canva ofrece no solamente es la opción de trabajar en línea desde la laptop, sino también desde la tablet o el teléfono móvil, ahorrando espacio y memoria al no tener instaladas todas esas aplicaciones, que en un momento lo abordo con más detalle. También busca enamorar al usuario empresarial no diseñador. Sobre todo viendo que los diseñadores son muy fieles a Adobe y que les va a costar mucho dejarlo. Bueno, vámonos al resto, ¿no? ¿Qué requiere, por ejemplo, informes de ventas, presentaciones en diapositivas, dossiers, posteos en redes sociales que se vean funcionales y bellos a la vez? Entonces, ya tiene incluso casos de éxito. Presentaron en este evento a FedEx como caso de éxito en su adopción dentro del entorno laboral. Así que si nunca has usado Canva, yo creo que este es un buen momento para empezar. Mi apuesta es que en 2025 te van a pedir en los empleos saber usarlo, como ahora lo hacen con la suite de Office o en algunos lugares con la suite de Adobe. Yo creo que ya te van a decir, requerimos usar Canva. Pero, ¿qué ocurrió con Adobe en ese periodo de tiempo? Bueno, pues Adobe fue demandado por el gobierno de Estados Unidos. Y es que no pasó ni un mes desde que Canva anunció su nuevo set de herramientas cuando recibimos la noticia de que Adobe era demandada por el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia por prácticas en contra del consumidor. Si eres usuario de Adobe, como un servidor que yo tenía una licencia por ser profesor, ya dejé de ser profesor, entonces ya no tengo la licencia. Bueno, no me vas a dejar mentir. Es un rollo pausar tu membresía de Adobe si ya la tienes contratada. Ya ni digamos cancelarla. O sea, en caso de que quieras cancelar, te ponen unas tarifas de cancelación que en ocasiones son más caras que si hubieras decidido pagar el plan anual en una sola exhibición.
Y esta tarifa no te la especifica en el momento de contratarlo, simplemente te dicen aplica tarifas de cancelación. Yo recientemente, te digo, contraté ya el plan individual, me daban una opción de creo que 250 pesos al mes y yo requería usar Photoshop, entonces lo obtuve porque salía más barato rentar la suite completa a solamente rentar Photoshop, que salía como en 400 pesos. De repente resulta que es muy complicado porque tienes que instalar Photoshop en la computadora, de repente estás lejos de la computadora o tienes que hacerlo desde mobile. Entonces me salía más sencillo hacerlo con Canva, con todos estos cambios que te decía. Y decidí cancelar mi membresía de Adobe y me decían, bueno, sí, pero te vamos a cobrar 5,000 pesos para cancelarlo. Y yo, wow, ¿en qué momento me dijeron que iban a cobrar 5,000 pesos? Bueno, son tarifas que se vuelven una barrera para poderlo cancelar, ¿no? Ahora, si tú tratas de cancelar, ya sea por chat o por teléfono, el proceso lo hacían largo y engorroso justamente para evitar que los usuarios cancelen. Este esquema, junto a la subida de precios que constantemente han subido los precios, ellos dicen que para entrenar su inteligencia artificial llamada Firefly, bueno, hizo que sus ingresos por suscripciones pasaran de $7,700 millones en 2019, es decir, antes de la pandemia, a $14,200 millones en 2023. Es decir, en 4 años, casi el doble de ingresos por suscriptores. Ojo, no podemos negar que la suite de Adobe, si no ubicas qué incluye la suite de Adobe, son Photoshop, Illustrator, Premiere, Acrobat, Audition, InDesign, After Effects y de repente algunos que ya no usan tanto como Animate, Dreamweaver o Fireworks. Bueno, esta suite ha sido de las más pirateadas en la historia, tanto por la utilidad que da para las empresas como por su precio. En aquel entonces, vamos a ver principios de los 2000. Tú comprabas la suite de Adobe o solamente comprabas Photoshop y tenías que comprar el disco físico. Este software no se actualizaba automáticamente, pero te cobran 12,000 pesos. Entonces eran precios tan prohibitivos que pues muchos lo buscaban por piratería. Cuando en 2012, me parece, saca Adobe el modelo conocido como Creative Cloud, donde tú ya no haces un pago único por la copia física, sino que haces una suscripción digital donde puedes bajar todo este software, donde se actualiza automáticamente mientras tú sigas pagando tu suscripción, ya sea anual o mensual. La verdad es que redujeron la piratería enormemente. Algunos estudios que llegué a checar dicen que la piratería se llegó a reducir hasta un 75 a 80%. Y además le daba precios especiales tanto a estudiantes como a profesores, a universidades o a usuarios nuevos que estaban comenzando a probar la plataforma. Sin embargo, junto con los problemas legales que le llegaron a Adobe por estas malas prácticas para cancelar, que son un incumplimiento al acta para restaurar la confianza de los compradores digitales de Estados Unidos, que por sus cifras se conoce como ROSCA. Bueno, además de eso, el software de Adobe se enfrenta al reto de perder el liderazgo. ¿Por qué? Regresamos un poco a lo que decía de Canva. Canva tiene 175 millones de usuarios a nivel global, mientras que Adobe tiene 33 millones, de acuerdo con la última medición de 2023. Además de que ya hay aplicaciones como la misma Canva o como CapCut que pueden ejecutarse ya sea en la nube o mediante apps para el teléfono móvil y que no pesan tanto. Por ejemplo, si tú tratas de instalar Photoshop en tu máquina, se va a llevar 4 gigas y no hay versiones para teléfono móvil. A veces tienen Photoshop Express, pero pues es un chiste, no tiene las herramientas que sí tendría un Photoshop fuerte. Hace como año y medio lanzaron una versión web de Photoshop que también deja mucho que desear. Sobre todo que ya Canva había perfeccionado esta opción y pues han habido también casos de alumnos que van desde la secundaria hasta la universidad. En el caso de la universidad me consta que prefieren una plataforma que sea más amigable, que puedan editar de la compu al teléfono y de ahí de regreso sin necesidad de depender de un solo gadget, y que tenga una plataforma intuitiva en lugar de utilizar un Adobe Premiere
utilizan CapCut. Aparte de Adobe Premiere te vuela también 6 GB de disco duro, o ya no quieren usar Illustrator, están buscando Figma, ¿no? O el mismo Photoshop, que literalmente requieren libros o cursos para aprender a usarse. Yo, por ejemplo, llegué a tomar por lo menos 3 o 4 cursos para aprender a usar las herramientas de Adobe. Y eso cursos presenciales, más otros 3, 4 online. Mientras que en el caso de Canva y de CapCut, pues no es tan necesario. Incluso puedes buscar tutoriales online que te ayudan a obtener el efecto que buscas de manera más sencilla. Así que sí, ahí hay un riesgo de Adobe, y lo que menos debería hacer en este momento es ponerse hostil con sus clientes. Elon Musk busca ganar de nuevo a los anunciantes en los Cannes Lions, pero ¿por qué no lo va a lograr? Y es que para nadie es sorpresa que desde que Elon Musk compró Twitter en 2022, la plataforma no volvió a ser la misma, no solamente porque le cambió el nombre y ahora es X o X, sino porque prácticamente desmanteló equipos clave para la operación, por ejemplo, el equipo de comunicación, los equipos locales en varios países, los equipos de control y moderación. Y además la plataforma comenzó a facilitar discursos que no son tan atractivos para las marcas, ¿no? En días recientes vimos cómo X ya hizo evidente que permite el contenido para adultos. Es algo que ya se estaba dando en la plataforma, simplemente ya lo pusieron en sus términos y condiciones, ¿no? Bueno, en semanas recientes tuvimos el evento de publicidad y creatividad más importante del mundo, los Leones de Cannes, los Cannes Lions, un festival en el que personalidades del sector publicitario premian campañas que sobresalgan ya sea por la creatividad o por innovación. Si tú estudias publicidad, comunicación o marketing, seguramente te suenan estos Cannes Lions. En la industria es, digamos, el máximo honor que una agencia o un creativo se puede permitir, y hay en varias categorías, ¿no? Está por ejemplo, en audio, para radio, video, exterior, experiencias, relaciones públicas. Tienen varias categorías y son tus pares los que evalúan tu campaña o tu pieza a partir de decenas o cientos de competidores. Por lo mismo, en este festival, los Cannes Lions, pues llegan directivos tanto de las marcas como de las agencias, llegan creativos, llegan ejecutivos de todo el mundo y a la ciudad de Cannes, al sur de Francia, año con año, y esta vez contaron con un invitado atípico en muchos sentidos, si estamos hablando de Elon Musk. Recordemos este evento mítico que hubo en Nueva York. De hecho, lo organizó el New York Times en noviembre de 2023, donde Elon le dijo a los anunciantes que estaban dejando X, y de hecho puso como ejemplo la plática que tuvo con Bob Iger de Disney. Dijo, go fuck yourself. O sea, váyanse pues muy lejos, váyanse a la loma, pues jódanse, ¿no? Y de alguna manera fue una especie de declaración de guerra, o decirle, ¿sabes qué? No te necesito. Si estás en contra de lo que estamos haciendo en X, no necesitamos anunciantes como tú, ¿no? Entonces, digamos, casi un año después de este incidente, el hombre más rico del mundo, es decir, Musk, acude a Cannes para ganarse de nuevo a marcas y agencias. Y es que tomemos en cuenta que todavía no cumplimos 2 años desde la compra de Twitter por parte de Musk, y las cosas se han vuelto menos que ideales para la plataforma. Nada más para tomar algunos números que te sirvan. En Estados Unidos, X tiene menos del 1% de la inversión publicitaria digital. ¿A qué me refiero con esto? Que hay redes sociales como TikTok, como Snapchat y Pinterest que están ganando más dinero por publicidad que el propio X. O sea, es decir, redes que, si bien son, bueno, no han tenido ni los años, ni la trayectoria, ni la relevancia que ha tenido desde que era Twitter, ¿no? Además, de acuerdo con datos del portal de Information, desde mayo de 2023, el gasto en publicidad en X ha caído cerca del 65%, y más de 500 anunciantes top han dejado de gastar en la plataforma, lo que ha generado una disminución en las ganancias del 40%. Échate esa. Parece que el plan de Elon de cargarle al usuario la viabilidad financiera de X con el plan premium, de hecho eso que en algún momento incluso se llegó a plantear el cobrarle a todos los usuarios por usar en ese entonces Twitter,
Pues el plan no funcionó porque pues de repente tienes, sí, algunos dicen que 220 millones de usuarios activos, otros dicen que 500 millones de usuarios activos, pero al final del día les estás dando algo gratis y de repente le dices, no, te voy a cobrar por esto, pues no les funcionó y si bien tienen bastantes usuarios premium, pues no son lo suficientes para mantener financieramente a tanto a la plataforma como al equipo que le echa a andar, ¿no? Y por ello es muy probable que su intento por recuperar el amor de marcas, de agencias, de la industria del marketing tampoco le resulte. Por un lado, debido al bajo número de usuarios. Te decía, cuando salió Threads, que ya cumplió un año justamente, y de hecho Mark Zuckerberg dijo que tenía 170 millones de usuarios activos. Bueno, en aquel entonces se hablaba de que Twitter tenía 220 millones de usuarios activos, ya quitando bots, ya quitando cuentas abandonadas. Entonces, el número de usuarios finales a los que llegas no es tan atractivo comparado, por ejemplo, con los 1.000 millones de TikTok, los 1.700 millones de Instagram. De repente dices, ¿a dónde voy a llevar mi dinero? Bueno, a un lugar donde esté mucha más gente y puedas segmentarlos de una mejor manera. Además, el tipo de contenido que en meses recientes se ha puesto, por ejemplo, discursos de odio, noticias falsas, el contenido para adultos hace que las marcas la piensen dos veces antes de anunciarse. Es decir, ya estamos viendo casos de marcas como Disney que deciden salirse porque de repente aparece tu publicidad al lado de un contenido que no tiene nada que ver con el público de Disney o que representa valores con los cuales la marca no está de acuerdo. Además de que, pues, la verdad no genera los resultados de negocio tan específicos que te generan otras redes. En otras redes con un buen píxel de conversión puedes generar ventas, puedes generar leads, puedes generar descargas de la app. En el caso de X es más por awareness, para tener presencia. Y es que hay que recordar que la plataforma publicitaria de X no es tan amigable como, por ejemplo, la de Meta o la de TikTok. Vaya, ni siquiera llega a la complejidad que tiene la de Google Ads, por lo que esta promesa que han llevado en los últimos meses por parte del equipo de ventas de X, que diciendo que es una red que llega a tomadores de decisiones clave, a influenciadores, a personas del círculo rojo, pues no termina de resultar atractiva para quienes buscan llegar a una gran audiencia. Así que sí, Elon por fin dio su brazo a torcer en esta hazaña de relaciones públicas, pero es muy probable que ya sea tarde o que no le genere los resultados que está buscando. El caso de OpenAI contra Scarlett Johansson nos muestra qué tan ético puede ser crear con inteligencia artificial. Y es que el mundo del espectáculo y la tecnología se unieron hace algunas semanas con la noticia de que Scarlett Johansson puso a su equipo legal en contra de OpenAI por el lanzamiento de su nuevo asistente virtual llamado Sky, que tiene una voz muy parecida a la que la actriz hizo para el personaje de Samantha, que es un asistente por inteligencia artificial, de la que se enamoraba el personaje Joaquín Phoenix en la película Her de Spike Jonze. Y es que la actriz comentó mediante un comunicado que a finales de 2023 Sam Altman, el CEO de OpenAI, le propuso usar su voz para entrenar a su asistente virtual. Pero como estaba la controversia en aquel entonces por la huelga de actores y escritores, y que una de las demandas de los actores era que pedían no ser copiados digitalmente por parte de los estudios para después prescindir de ellos. Bueno, ella se negó. El equipo de Altman la buscó unos días antes de lanzar este asistente virtual Sky para que reconsiderara su postura. Todo parece indicar que a pesar de la negativa expresa de Scarlett Johansson, la empresa decidió hacer la voz similar a la de ella de todos modos. Incluso en un tuit de lanzamiento, Sam Altman puso nada más Her, haciendo referencia a la película, ¿no? No han sido meses sencillos para OpenAI. ¿Por qué? Desde el golpe interno para quitar a Sam Altman, que ya te comenté el año pasado, y de donde hasta el CEO de Microsoft, Satya Nadella, tuvo que intervenir. Digo, a fin de cuentas, Microsoft está cuidando su inversión. Es digamos, su punto de entrada al mundo de la innovación. Y pasando por las demandas que han dado medios como por ejemplo el New York Times y el Chicago Tribune, porque ChatGPT usó su contenido sin pagarles ningún tipo de regalía para entrenarse. Y también, por otro lado, ya cerró acuerdos de colaboración
con otras plataformas como por ejemplo Vox, el diario español El País, el diario francés Le Monde y Associated Press, con la cual ellos están cediendo sus contenidos mediante este convenio para que se pueda entrenar a ChatGPT. Y bueno, a esto sumarle todo lo de Scarlett Johansson de días recientes. Al final del día, la empresa líder de inteligencia artificial generativa, OpenAI, ha abandonado su vocación académica con la que inició en un principio para convertirse en algo más comercial, y esto ha desatado la ira de las partes afectadas, ¿no? De aquellos que pues generaron este contenido, videos de YouTube, que por ejemplo se usaron para entrenar a Sora, textos de medios de comunicación que se usaban para entrenar a ChatGPT, imágenes de Google y los generadores de estas imágenes como ilustradores o fotógrafos cuyo trabajo se usa para entrenar a DALL-E. Bueno, y ahora en el caso de Sky, que incluso retoma las voces de personas famosas, ¿no? Bueno, ahora con esta opción de que tienen que entrenar las herramientas con contenido existente y familiar, pues te genera de por sí una bronca. Hay que tomar en cuenta también otro mini escándalo que hubo. Elon Musk, que había sido uno de los inversionistas iniciales de OpenAI, demandó a la empresa por que según él se había salido de su vocación académica. Y OpenAI lo que hizo fue en su página poner los correos que le mandó a Musk en aquel periodo, donde se nota que lo que quería Musk era lucrar con eso. E incluso que lo absorbiera Tesla y que él tuviera mucho más control. Al no aceptar OpenAI esto, pues Elon se acabó yendo. Entonces Elon tuvo que descartar esa demanda. Entre los muchos problemas que ha tenido OpenAI. Bueno, el problema es que cuando no se paga a los que generaron el contenido, como todos los ejemplos que te acabo de mencionar, pues se puede poner en riesgo la supervivencia de esos mismos medios. Entonces, después, ¿de qué va a aprender ChatGPT si ya no hay medios de comunicación que trabajen para traer la información? ¿De qué va a trabajar si ya los ilustradores deciden ponerse en huelga o simplemente son sustituidos? Ya estamos viendo casos de marcas, de empresas, de agencias que están usando inteligencia artificial con resultados mixtos, pero esto no quiere decir que se sustituya completamente el elemento humano, porque es el trabajo humano el que está entrenando estas plataformas. Los adultos amamos los juguetes. Sí, esto no es ninguna casualidad. Bueno, aquí puedes ver en mi setting que ya tengo varios de estos. Y es que esto quizá no debería ser noticia, pero por fin hay datos que lo comprueban. En 2024, en el primer trimestre de 2024, el público mayor de 18 años se colocó por primera vez, desde que se está midiendo esto, como el máximo consumidor de juguetes, al menos en Estados Unidos, y supera por fin a los niños en edad preescolar. Esto de acuerdo con datos de Circana, que ha dado un seguimiento sobre el consumo de juguetes en varios países. Y es que aquí tenemos dos fenómenos interesantes. Por una parte, como el consumo en niños, que se había mantenido alto desde la pandemia de 2020, por fin comienza a disminuir. Esto quizá puede ser en parte por la facilidad que tienen de acceder a gadgets y a plataformas digitales, como por ejemplo Roblox, o de hacer videos, por ejemplo, para TikTok. Y también pues el mismo precio de los juguetes. Luego hay juguetes que dices, bueno, esto es prohibitivo para buena parte de la población, ¿no? Por otro lado, también está el cada vez mayor consumo de juguetes para adultos. Y es que en años recientes hemos visto el auge de empresas como Funko, que hasta hay un documental que lo retrata perfectamente, o McFarlane, que es esta empresa fundada por Todd McFarlane, el ilustrador de cómics, el creador de Spawn, por ejemplo, que ahora sacan juguetes coleccionables, ¿no? Y convierten sus piezas en auténticas figuras para tener en repisas. Hemos visto gente que con cierto poder adquisitivo, no estoy diciendo que tengan mucho ingreso, pero que sí ya tienen cierto flujo de dinero. Entonces, no solamente los compran, algunos les compran libreros, les compran vitrinas, les mandan a hacer estantes para colocar todas sus colecciones ahí, o les mandan a hacer coleccionadores. Por eso no es broma lo que dicen de que los Funkos son las figuras de Yadro de los millennials, ¿no? Como las de Yadro eran para las tías, ¿no? Mientras que Lego ha lanzado productos cada vez más caros y elaborados. Si tú has ido a una tienda de Lego, una Lego Store, verás que ya hay piezas que están hechas para que la gente exhiba en sus casas.
¿no? Por ejemplo, yo llegué a ver una baticueva fantástica de la película Batman Regresa con todo y el Batimóvil adentro y todos los personajes de la película y costaba, aquí en México costaba 10,000 pesos. ¿No? O tú puedes encontrar en línea un Millennium Falcon que te cuesta 19,000 pesos, que es una cosa brutal, enorme, mucho más grande, mucho más detallada que las versiones anteriores clásicas del Millennium Falcon en Lego, que costaban entre 2,000 y 4,000 pesos, quizás 5,000, pero esta versión está hecha completamente para el público adulto, por el número de piezas, por la cantidad, por lo delicado que es. Entonces, bueno, ya estamos viendo de un público que está siendo importante para las jugueteras. Hace algunos años llegué a comentar en el podcast y también en otros blogs que tenía sobre los Kidults. Los Kidults son adultos que ya tienen ingresos, ya están trabajando y dejan las responsabilidades que asumían generaciones anteriores. En algunos casos es por decisión propia y en otros porque no pueden costearlo. Por ejemplo, muchos ya no pueden comprar casa, porque si quieren vivir en una zona urbana cerca de los centros de trabajo, pues no sale costeable, ¿no? Pero otros están decidiendo no casarse, o si se casan no tienen hijos. Muchos están decidiendo no participar en la política, les parece algo que tiene una muy mala fama. Y por un lado el ingreso y por otro lado la juventud y la falta de dependientes económicos les permite usar sus ingresos, por ejemplo, en experiencias como por ejemplo viajes, restaurantes o artículos para la casa, por ejemplo, consolas de videojuegos de última generación, equipo audiovisual para crear contenido, cámaras, iluminación, tripiés o juguetes de colección, ¿no? Como los famosos Funkos. Incluso podemos ver que las jugueteras ya marcan esta diferencia en sus piezas y en sus temas. Un juguete para niños, por ejemplo, puede tener a Paw Patrol, puede tener a Dora la Exploradora, a Peppa Pig o a la casita de Gaby, ¿no? Pero en los juguetes para el público adulto sí vas a poder encontrar figuras, por ejemplo, Funkos de Game of Thrones, de Star Wars, de Marvel, de los cazafantasmas o de la película que esté de moda, ¿no? Por ejemplo, Volver al Futuro, ya encuentras muñecos de Volver al Futuro, ¿no? Los precios también son distintos y hasta la presentación. Por ejemplo, los juguetes de colección, si tomamos en cuenta los de Funko, apuestan con cajas muy bien diseñadas que reflejen que esta es una pieza para tener en exhibición, no para sacar, tirar y jugar, ¿no? Entonces, pues parecería que este es un momento muy propicio para no crecer. ¿Qué es el defluencing y por qué está tomando forma? ¿Quién diría que una guía de restaurantes elaborada por una empresa de llantas para incentivar los viajes en carretera se convertiría en un estándar de excelencia en la industria gastronómica? Bueno, eso pasó con la famosa guía Michelin o Michelin, como le dicen en Francia, y sus estrellas Michelin, que en México han dado de qué hablar por sus nuevas incorporaciones, sobresaliendo la taquería El Califa de León, que está en la Ciudad de México, en el barrio de San Cosme. Unos días después, un influencer conocido como Dani Zuko, famoso por sus reseñas despiadadas sobre lugares famosos para comer, hizo un video reseñando y criticando la comida del Califa, lo que generó controversia tanto entre los defensores como los detractores de esa taquería. Y tomamos en cuenta que esa taquería es como la de barrio de toda la vida. Incluso uno de sus comensales fue el político Luis Donaldo Colosio, que en aquel entonces trabajaba cerca porque era del PRI. Bueno, y luego te metías a ver los videos de Dani Zuko y sí, el lugar del que hablaba, el lugar al que se despedazaba, no parecía gustarle nada, ¿no? O la gente ya esperaba eso de él. Oye, vamos a hablar de tal restaurante, quiero que te lo acabes, quiero que digas lo malo que es. Incluso ya han habido restaurantes que le han prohibido o la entrada o el grabar en sus instalaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque él representa a una tendencia de creadores de contenido que ha cobrado fuerza en la era de TikTok y se conoce como defluencing o de-influencing. Es una práctica que consiste en desincentivar el consumo de algún producto o servicio a base de anti-recomendaciones. De hecho, hace unas 3-4 semanas hice un video sobre esto. Y pues ya va para las 700,000 visualizaciones porque pues algo que genera mucho encono, en el caso de Dani Zuko, de la comida, porque hay quienes lo defienden porque lo ven como muy honesto y hay quienes lo atacan porque dicen que ya se convirtió como en un cliché, ¿no? Quizá el lanzar videos con opiniones tan contundentes, es decir, sabes que esto es horrible,
puede llegar a polarizar a fans y a haters de las marcas, como lo llegué a ver yo mismo en los comentarios del video. Digo, al final es el influencer el que se favorece con la promoción gratuita que le dan los usuarios y los medios de comunicación, porque también lo retomaron portales como por ejemplo Infobae, ¿no? Y a partir de ahí viene un reto. ¿Qué marca se animaría a colaborar con alguien acostumbrado a reseñar negativamente los productos? ¿Vale? Ya pasó incluso que es un anuncio de promoción de Burger King y sus seguidores no se lo perdonaron. ¿Por qué? Porque consideran que alguien que ellos ubicaban como honesto, pues acaba de vender su opinión. A mi parecer, en mi opinión personal, me da mucho gusto ver a creadores que experimentan con nuevas formas de hacer contenido. Incluso las reseñas negativas se pueden convertir en comerciales para las marcas, porque muchos lo consumen de manera irónica. Dicen, ay, a ver si es tan malo como es. O mira, yo no creo que es tan malo. De hecho, hasta me dio ganas de ir a verlo, ¿no? Mientras, pues, yo he estado en comunicación en estos días con Dani Zuko vía Threads, y ella sabe que si yo tuviera un restaurante, pues no lo invitaría a reseñarlo. ¿Qué está pasando con Bumble y las apps de citas? Son vestigios de tiempos pasados, y es que en abril dio mucho de qué hablar la renovación de la imagen de Bumble, no solamente en cuanto a su logo, sino a la interfaz del app para recuperar el terreno perdido, sobre todo en el público veinteañero de la generación Z, que ya no está utilizando las apps de citas o no lo usa con tanta frecuencia e están volviendo a ligar a la vieja usanza, yendo a fiestas, a bares, a restaurantes, y se ha ido alejando cada vez más de las apps. Este público más joven busca conexiones a largo plazo, a diferencia de los millennials, que ya andan entre los 30 y los 40, que pues ya está el cliché del clásico que le tiene miedo al compromiso, ¿no? Honestamente, tengo mis dudas sobre una campaña que produjeron in-house, cuya pieza principal traía una mujer que, harta del mundo de las citas, se rinde y decide volverse monja hasta que Bumble llega a su vida. Bueno, a mí me parece que perpetúa ese cliché 2000ero de, si no tengo pareja, me hago monja, ¿no? Y deja de lado un grupo importante que elige la soltería porque pues ya no quiere agobiarse por las citas, ya no quiere estar conociendo patanes, ya no quiere andarse preocupando por eso. Aunque la campaña impresa, esa sí ha estado mejor ejecutada, mostrando ejemplos de lo que las mujeres tienen que soportar y conocer de un tipo al adentrarse en el mundo de las citas. Ojo, recordemos que Bumble se ha diferenciado de Tinder en que su enfoque es más hacia el público femenino y les da, por ejemplo, ciertas opciones preferenciales, como que ellas sean quienes inicien la conversación cuando sucede un match y así evitar el acoso. Y es que no han sido meses fáciles para Bumble. Miren, la baja de usuarios ha hecho que despida al 30% de su personal en marzo pasado y desde 2020 ha perdido el 80% del valor de sus acciones. Pero no es la única empresa que le está viendo difícil. Match Group, que es la empresa dueña de Tinder, pero también de Match.com, ha pasado por su propia reestructuración ante la generación que no encuentra pareja en las aplicaciones, que ya se desencantó y perdió el 75% del valor de sus acciones. Y es que estaba viendo un video de Marjorie Haddad, que es gran TikToker, empresaria, podcastera, y ella dice, mira, el problema con estas herramientas es que si te sirven y encuentras pareja, pues las dejas de usar, o al menos deberías dejar de hacerlo. Así que quizá veamos en un futuro opciones de aplicaciones en pareja para aquellos que logren pasar de una etapa de citas a una relación estable. Por ejemplo, ideas para salir, para reavivar la llama, para salir cada fin de semana. No lo sabemos. Terminaron las campañas electorales en México. Están comenzando las de Estados Unidos, mientras que en días próximos vienen las elecciones en Francia, la segunda vuelta de la elección francesa y la elección del Reino Unido. También vinimos de las elecciones en India, donde el presidente Narendra Modi perdió buena parte de su poder en el Congreso. Y bueno, ¿qué nos llevamos de todo esto? En junio, por fin, se llevaron a cabo las elecciones en México, unas elecciones pues, contundentes, sin embargo, llenas de división, ¿no? Sobre todo en redes sociales. Y es que han habido cambios importantes. Tan solo en 2024 vamos a tener 70 elecciones, o al menos 70 países van a tener elecciones importantes, sobresaliendo de Estados Unidos e India. Pero a diferencia de, por ejemplo, 2018 o 2020,
los estragos de la pandemia y la llegada de nuevas plataformas como por ejemplo TikTok o BeReal y la consolidación de herramientas de inteligencia artificial generativa junto con redes de fake news, la atomización del discurso en redes sociales, las burbujas de opinión, bueno, han complicado los procesos electorales que de por sí no eran sencillos. Tan solo en México tuvimos casi 3 años de pre-campaña y más de 18 años de campaña del que ahora es presidente todavía. Bueno, ¿qué notas de marketing político? Ahora que estuve tomando pues mucha nota sobre esto, me llevo como lecciones para las próximas elecciones, tanto de otros países como las de mi país. Bueno, te dejo algunas rápidas. 1. La imagen es importante, no solamente cómo te ves, sino cómo te perciben, cómo percibes lo que eres. Recuerda, el electorado no vota por la persona, sino por la idea de quién es y qué defiende. 2. En manejo de crisis, entre más rápido se aplique un control de daños, más fácil queda en el olvido. El problema, como todas las crisis, es cuando no reconoces un error y lo terminas arrastrando el tiempo que sea necesario. 3. Las redes sociales no son para dar mensajes al público joven, sino para explicar propuestas, escuchar las inquietudes de quienes te comentan e incluso definir tu estilo de comunicación. 4. Ya no uses TikTok para bailar. En políticos se ve patético. 5. Se vale tener a políticos experimentados como jefes de campaña, pero eso sí, asesórate con expertos en imagen pública y contenido digital. No hagas el ridículo. 6. Las fake news surgen y se expanden rápido en redes sociales. Por eso tienes que contar con un equipo de control de daños que sea ágil y rápido. 7. Los debates no son para pararse a hablar y que los otros te escuchen. No, son para justamente debatir, presentar argumentos y confrontarlos. 8. El público no es tonto. Una cosa es que voten por ti porque les conviene y otra es negar la realidad. 9. Las campañas políticas son como en la secundaria. Si les muestras que algo te incomoda o te enoja, te van a seguir molestando con eso. 10. X o Twitter es la red social menos fiable para conocer preferencias electorales, porque se hacen estas burbujas de información y es la más proclive a noticias falsas. 11. Si usas inteligencia artificial, fotomontajes, imágenes falsas o inventas notas, la gente en redes sociales lo va a saber y va a disfrutar echándote de cabeza. 12. El esquema de obtención de datos de las encuestas es tan disparejo que evidentemente tendrán que repensarse. 13. No solo cuides los mensajes que das, sino dónde se replican estos mensajes. Radio, TV, redes sociales, cadenas de WhatsApp, portales de noticias, YouTube, etc. 14. Recuerda que hoy más que nunca vivimos en cámaras de eco. Muchos candidatos pierden por rodearse solo de gente que piensa igual que ellos. 15. Convertirse en meme sigue siendo una buena forma para que la gente te recuerde. No necesariamente para que tengan una buena idea de ti. 16. Si vas a usar jingles, tómatelo en serio y apóyate de profesionales que los hagan hits virales. 17. Escoge con cuidado a tu equipo. Sus escándalos pueden convertirlos en carga para ti. 18. Tienes que tener equipos de marketing offline porque son clave para llegar a los usuarios que no viven hiperconectados. 19. No gastes en carteles que se pueden quitar fácilmente. Mejor en pegatinas, mupis, transporte público, espectaculares o vallas. Y 20. A veces es sencillo saber de qué lado ponerse solamente viendo quiénes están del otro lado, como diría Mark Twain. Estos son 20 aprendizajes de política que me llevo para las elecciones de 2024. Soma. Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. ¡Wow! ¡Qué episodio! Estuvo largo. Vamos con algunas recomendaciones sencillas que he visto en días recientes. Uno es el documental de Jim Henson, que lo vas a poder encontrar en Disney Plus. Es un documental donde te muestra cómo esta persona que muchos conocemos por ser el creador de Plaza Sésamo y de los Muppets, cómo comenzó, cómo en parte se debe a la publicidad y cómo comenzó a hacer su leyenda, ¿no? Tanto en contenidos educativos como en contenidos mucho más adultos. Esto con la colaboración de, por ejemplo, su familia, de gente cercana a él que le pues permite tener una imagen mucho más fuerte de un tipo que realmente vivió poco, creo que tuvo 52 años, pero que aprovechó ese tiempo para cambiar el mundo. Entonces, a mi parecer lo hizo bastante bien.
También hay un documental en Netflix que se llama Ashley Madison, Mentiras y Escándalos, donde te muestra cómo fue el hackeo de esta herramienta, este portal, donde se supone que podías tener una relación extramarital si ya tenías pareja. Cómo funcionó esto, cómo fue una maquinaria de marketing y cómo pues todo esto llegó a afectar su imagen, ¿no? Porque también tenía una idea de fraudes a partir de ahí. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Te digo, estuvo algo largo, pero iré soltando los temas de manera individual en los canales, ya sea YouTube, TikTok o la plataforma que tú estés escuchando más, o la en Spotify o Apple Podcast. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para Llevar. Síguenos en redes sociales como @MKT para llevar. Una producción de Olvin Iris Blog.